indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Le rogamos a Dios que nos guíe a través de su Santo Espíritu para poder deleitarnos en la bendita palabra de Dios, para meditarla y para poder desarrollar cada mensaje que Él ha preparado para nuestra edificación, para enviarnos a un nivel más de fe, de esperanza, de gozo, de amor y de santificación en la vida. Quisiéramos comentar una parte más acerca del misterio de la piedad. Hablamos que en este misterio se encuentran 6 verdades que son indiscutibles, incuestionables, que no se pueden negar, ni podemos entrar en discusión, porque son tan ciertísimas. Y esta vez vamos a ver en la segunda parte que dice: Dios fue justificado en el Espíritu. Y esto significa que hay evidencias muy claras en las cuales el Espíritu Santo prueba evidentemente la existencia del mismo Dios habitando entre los hombres, tanto humanizado, y por qué no decirlo ahora, entre nosotros, porque en el Evangelio según San Juan 4:24 nos dice que Dios es Espíritu. También lo dice en la segunda carta a los Corintios 3:17, que Dios es Espíritu. Por lo tanto, los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Estamos plenamente convencidos que Él está en medio de nosotros en espíritu. No lo podemos ver con nuestros ojos físicos, pero lo contemplamos por fe, por medio de nuestro entendimiento, que Él está aquí con nosotros. Por eso le adoramos, por eso le cantamos, por eso le servimos y sacrificamos alabanzas para Dios. Por eso hay mucha reverencia, porque Él está con nosotros.
muchas personas, o mejor dicho, las personas que no conocen a Jesucristo, no pueden sentir, mucho menos creer. Alguien viene y se va a sentar y va a decir, pero yo no siento que está aquí, porque ellos están cegados. Pero nosotros le contemplamos por medio de la fe. También cuando Dios manifestado en carne vino a este mundo por causa de la ceguera que ellos tenían, no le conocieron. Por eso en Juan 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. No conocieron a Jesucristo, el Hijo de Dios, que como veníamos viendo, es el mismo Dios manifestado en carne en medio de los hombres. Pero ellos decían, él es hijo de José el carpintero. Conocemos a sus padres, conocemos a sus hermanos. Él es un hombre, un muchacho común y corriente. Es como nosotros. Ellos no lo conocieron y hasta el día de hoy, muchos de ellos, o la mayoría, siguen cegados, ya que muy pocos. Dice el Espíritu Santo que se están convirtiendo a Jesucristo en este tiempo de la gracia, porque ellos ignoran que Dios vino al mundo. Ellos dicen que no es así y niegan también la resurrección del Señor Jesucristo. Dice que cuando Él resucitó, empezaron a dar una noticia falsa, a decir, vinieron los discípulos y se robaron el cuerpo, se lo llevaron, porque para ellos es un error grande decir que Él era el Dios viviendo entre los hombres. Ellos no lo conocieron, no le creyeron y por eso le dieron muerte al Señor Jesucristo. Pero el Espíritu Santo en este versículo 16 nos enseña una segunda verdad que procede de la única verdad, que es Cristo, el Hijo de Dios, la verdad absoluta de Dios, de donde proceden todas las verdades, y no hay ninguna mentira en Él, según primera carta de Juan 2:21, que ninguna mentira procede de la verdad. Y una de las grandes verdades que está dentro del misterio de la piedad es el misterio que está oculto, pero que ahora ha sido revelado para nosotros. Nosotros no tenemos un libro sellado, cerrado. El Espíritu Santo dice que este santo libro no es de interpretación privada, sino que toda la Escritura ha sido inspirada por Dios, útil para corregir, para instruir, para enseñar, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
que están escritas en la Santa Biblia es otra cosa. Pero toda la Escritura ha sido revelada para nuestra enseñanza y para la predicación del Santo Evangelio a las personas que todavía no conocen al Hijo de Dios ni han creído en el Señor Jesucristo. Estamos viendo, Dios fue justificado en el Espíritu. No podemos negarlo. Nadie lo puede negar. Nadie puede tener argumentos razonables para negar la existencia de Dios viviendo entre los judíos, entre los hombres. Miremos un versículo en el Santo Evangelio según Mateo, en el capítulo 1 y versículo 20 al 23. Mateo, capítulo 1, versículo 20 al 23. Y pensando él en esto, era aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El día de ayer explicaba en parte que en este mundo Él era 100% Dios y 100% humano. En otras palabras, Él no dejó de ser Dios viniendo a este mundo. Alguien dijo: Él era un 25% Dios. Fíjense que no. Porque el Espíritu Santo dice que Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Nunca ha dejado de ser Dios. Por eso el día de ayer hablamos un poquito que Él fue manifestado en carne. Porque algunos no entienden y dicen: ¿cómo es posible que siendo Dios no pudo librarse? Es que en este mundo Él no vivió como Dios, sino como hombre, para poder destruir al diablo, al pecado y a la muerte a través de su sacrificio hecho en la cruz, a través de su cuerpo, en semejanza de carne y de pecado, dice la palabra de Dios. Dios fue justificado en el Espíritu, en su venida. El Espíritu Santo nos enseña. El profeta dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Antes que Él naciera, el ángel, y este ángel singularizado,
Miremos 8 y 9. Miremos este versículo aquí, donde el Espíritu Santo nos enseña, nos muestra claramente cómo el Señor Jesucristo vino a este mundo. Es el Evangelio según San Lucas 2, 8 y 9. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Verso 10. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. 11. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ahora el Espíritu Santo esta vez se presenta para poder anunciar el nacimiento de Jesucristo, para poder probar plenamente que Dios vino a nacer entre los hombres, pero humanizado, valga la redundancia. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Siempre vemos en esta segunda parte al ángel, que es el Espíritu Santo, anunciando, probando, aclarando el nacimiento de Jesucristo, para que nadie pueda estar con dudas, para que nadie pueda argumentar con razones justificables y negar la venida del mismo Dios a este mundo. Ahora miremos en Lucas 3, 21 y 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. En este versículo 22 hallamos que cuando el Señor Jesucristo fue bautizado, el Espíritu Santo descendió ahora en forma corporal. ¿Cómo? Como paloma sobre el Señor Jesucristo, habiéndose abierto el cielo. Muchos habían sido bautizados, pero acontecimientos, señales como estas, nunca se habían visto, nunca, ni se verán, porque estas señales solamente prueban la venida de Dios humanizado a este mundo para salvación a todos los hombres. La gracia manifestada, revelada de Dios para salvación a todos los hombres. Por eso el Espíritu Santo nos muestra una segunda verdad: que Dios fue justificado
en el Espíritu. Ahora miremos en Romanos 1:4. Romanos capítulo 1 y versículo 4. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Ahora, en su resurrección, el Espíritu Santo aclarando, testificando, probando, primero en su venida al mundo, seguido en su nacimiento, seguido en su bautismo, ahora en su resurrección. Al haber resucitado el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo aclara, manifiesta, prueba una vez más que era Dios, que vino a este mundo humanizado y que Él venció, como le decía, esta vez a la muerte, habiendo resucitado para nuestra justificación. Gracias a Dios. Cuando hablamos de Dios, cuando hablamos del Hijo de Dios, hablamos del Padre. Una vez un hombre o alguien se le acercó y dice: Jesús, ¿por qué no nos muestras al Padre? Queremos conocerlo. Y el Señor Jesucristo le dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque yo y el Padre uno somos. Gracias a Dios por la aclaración del Espíritu Santo para quitarnos toda duda, porque estamos viviendo un tiempo peligroso, escandaloso, lleno de falsedades, de engaños, donde el espíritu del anticristo está trabajando para hacer mover al creyente de su fe, para desviarlo del camino. Mateo 28, 2 al 6. Mateo capítulo 28, versículos 2 al 6. Y un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotros, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. ¿Por qué recibió el nombre de Jesús? Porque la Biblia dice que Él salvaría al mundo de sus pecados. El texto dice: porque Él salvará al mundo de sus pecados. Jesús, el mismo Dios, el Espíritu Santo. Por eso encontramos aquí en Romanos que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Había una doctrina de los saduceos que negaban la resurrección del Señor Jesucristo, y esa doctrina corrió. Pablo les escribe a los corintios y le dice que Cristo resucitó, porque si Él no hubiera resucitado, vana sería entonces nuestra fe y vana nuestra predicación. Miremos Hebreos en el capítulo 2, versículos 1 al 4. Hebreos en el capítulo 2, versículos 1 al 4. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, nos desviemos, nos
camino nos extraviemos, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Dice en este versículo 1, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? La palabra que queremos tomar está en el versículo 4, cuando dice, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y de diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según la voluntad. Dios fue justificado en el Espíritu Santo probando panes y peces, porque Él, siendo Dios, puede hacer cosas de la nada, puede formar cosas de la nada, y no solamente vemos multiplicando los panes y los peces, sino que formándolos y multiplicándolos. Pero ¿cómo hizo para formar peces? ¿Cómo hizo para formar panes? Es el mismo que un día creó el universo y dijo, produzcan las aguas toda clase de seres vivientes, y luego hubieron peces. El mismo Dios hallamos haciendo estas grandes señales. Y en Juan 11, 43 y 41 hallamos que resucitó a Lázaro, dando vida a este muerto, porque es el dador de la vida, dando vida a los muertos. Todas estas cosas hizo el Espíritu Santo en los profetas de la antigüedad, pero esta vez Dios mismo, humanizado, estaba manifestando su gloria para que el mundo creyera en Él. Durante su muerte hubieron 4 sucesos extraordinarios. Cuando Él murió, la tierra tembló, las rocas se partieron, el velo del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se partió en 2, de arriba abajo, y el sol se oscureció. En Filipenses 2, 6, 7 y 8 dice que Él se despojó, no se aferró el ser igual a Dios, sino que se despojó como humano, como hombre. Él se despojó. Él no vivió como Dios en la tierra, sino como hombre, ya que como Dios en este cuerpo de carne, nadie puede resistir ni comprender el trueno de su gran poder. Terminemos en Judas, capítulo 1 y versículo 4. Judas, en el capítulo 1 y versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan